Hoy es 30 de abril de 2025 y estamos aquí en la televisión de Aracena, la televisión municipal, porque estamos en un proyecto que se desarrolla en todo el estado. Hay gente que lo desarrolla en un pueblo de Valencia, en un pueblo de Extremadura, un pueblo de Galicia y de otro pueblo de La Rioja. Y me encomendaron la tarea de buscar un lugar en Andalucía para desarrollarlo y llamé a la puerta de Aracena y, como muchísimas otras veces, la puerta se abrió. Así que nos hemos reunido aquí para charlar un ratito de los recuerdos que yo me llevaré para conformar un cuento que contaremos aquí en Aracena a final de mes, a final de mayo. Ya les llegará a ustedes la invitación. Y antes de empezar con los recuerdos, les voy a pedir que se presenten una a uno con su nombre completo y su año de nacimiento. Así que, ¿se le parece a usted, Miguel? Tiene que hablar una mejita más alto. Más alto, ¿verdad? ¿Su nombre completo cuál es, Miguel? Miguel Garzón González. ¿Y su año de nacimiento? El 4 de julio de 1936. Muy bien, Miguel viene de La Umbría, que es una aldea que forma parte de Aracena. Luis, su nombre completo. Luis Miguel Ramírez Alberto. ¿Y su Nací el 29 de septiembre de 1947. Nació en Almadén de La Nací Plata. en Almadén de La Plata, provincia de Sevilla. Eso es. Y hay una parte de su infancia que la pasó aquí en Aracena. Hay una parte, a partir de los 9 años, no lo había cumplido, creo, me vine a Aracena y aquí estuve hasta los 15, que terminé el bachiller. Y después ya me fui a estudiar a Carmona y después ya me fui a hacer mis cursos de telefónica, etcétera, etcétera. Muy bien. Hasta que volví ya de nuevo en el 76 con mi señora y mi primer hijo. Que su señora es Vicenta. Mi señora es la que está aquí a mi lado, se llama Vicenta. ¿Y su nombre completo, Vicenta? Vicenta González Delgado. Yo soy de Aracena de nacimiento y toda mi familia también de Aracena, y mi fecha de nacimiento el 13 de junio de 1952. Muy bien. Vicenta estuvo un tiempo viviendo fuera de Aracena y luego Sí, muy poco regresó. tiempo, porque él vino porque su padre vivía aquí y aquí nos conocimos y nos hicimos novios. Y después, pero él estaba en Sevilla, entonces venía solo para verme a mí. Y después ya sí que nos casamos y estuvimos un poquito por ahí, estuvimos en Sevilla, en Andújar, en fin. Y después volvimos otra vez para acá. a vivir aquí. Muy bien, muchas gracias. Pues Loli nació en Aroche. Nos va a contar algunas cosillas de allí, de Aroche, que es una parte importante también de la sierra. Bueno, todos los pueblos son importantes de esta sierra. Pues sí, sí. Y también nos va a contar algunas cosillas de cuando ya se vino para acá, ya más joven. ¿Su nombre completo, Loli? María Dolores Romero Aldaiturriaga, apellido vasco, aunque mi madre, mi padre era mi madre de Cádiz, era gaditana, mi padre de Arriate, de Málaga. Yo nací en Aroche, yo soy arochena y nada, llevo muchos años aquí. Bueno, y la fecha de nacimiento, soy la mayor de todos los que están aquí y muy recientemente que lo he hecho, pero vamos, que ni yo me lo creo la edad que tengo. He hecho 80 años, el 21 de abril. Ahora nací en el 45, el 21 de abril del 45. Y nada, pues llevo muchos años aquí en Aracena, ya me considero de Aracena porque la verdad son los años pesan en parte. Y es la mayor de las mujeres, porque de los hombres es Miguel, si no me equivoco. Bueno, es mayor que yo no sé. Sí, ha dicho del 36. Es verdad, del 36, es verdad, sí. Y nada, pues aquí estamos porque eso, aquí me ha llamado Diego y yo como no sé decir que no, pues ya está. Ya, han acudido muy bien porque tenemos además unos enlaces, tenemos a Loli, tenemos a Ana de la televisión y el ayuntamiento, que son buenos enlaces para localizarle a ustedes. Desi, ¿su nombre completo cuál es? Desi Domínguez Nogales, y nací en el 1954, el 27 de febrero. Muy bien. Y nada, yo soy de Aracena, pero también me casé y soy maestra y me fui a Encinasola, porque mi marido era de Encinasola y vivimos allí en Encinasola un año, pero luego ya nos volvimos, estuvimos por toda la sierra y luego ya nos vinimos aquí a Aracena y
y bueno, seguimos aquí. Para quien no lo sepa, ustedes sí lo saben, pero la gente que nos escuche, Encinasola es otro pueblo serrano, ya lindando con Extremadura. Y con Portugal. Con Portugal. Está al ladito de también. Portugal. Y por Lo el- más cercano es Portugal. Barranco, Portugal. Exactamente, que se ve de Se Encinasola, ve y Barranco. tienen una conexión muy importante Encinasola y Barranco, porque cuando la guerra, pues muchísima gente de Encinasola y muchísima gente de los pueblos de alrededor se refugiaron en Barranco y tienen una conexión grande entre ellos, de manera que los portugueses hablan perfectamente el español, lo que no nosotros. Sí. Nosotros no hablamos Sí. el portugués, pero ellos sí hablan el español y vienen muy frecuentemente a Encinasola a comprar, a fiestas y a todo. Y es en Barranco de los pocos sitios que hay corrida de toros, porque en Portugal no hay. Sin embargo, allí ponen una ¿cómo se llama? Plaza de toro portátil, y hay corridas de toros en Barranco. Es el pueblo de las tres lenguas. En Barranco hablan el castellano, el portugués y el barranqueño. El barranqueño. Eso, Barranqueño. que un Muy poco mezcla. Pues aunque hablemos de Aracena y los pueblos donde han nacido y se han criado, si le viene a la memoria alguna historia que le contaran de Encinasola, también cabe, porque las relaciones de Aracena con todos los pueblos es muy intensa. Pues Perico, ¿su nombre completo cuál es? Mi nombre completo es José Pedro Canterla Ramírez. Nací en 1959, pero desde la escuela todo el mundo Perico. Perico. ¿Y viene usted de Castañuelo, que es otra aldea? Vine con 6 años aquí a Aracena y tengo 66, pero vamos, Aracena Castañuelo, yo con mi campo en Castañuelo, mi vida la comparto entre Aracena y Castañuelo. Perfecto. Pues vamos a empezar por una parte muy amable, que es la del juego. En algún momento del día, aunque había mucho que trabajar, en algún momento del día ustedes jugaron a algo. ¿A qué recuerdan ustedes que jugaron? A partir de ahora está abierta el turno de palabras. Si ya veo que nos pisamos, ya lo regulo yo, pero en un principio, como nos vaya saliendo, conversamos. ¿A qué jugaban ustedes? Pues yo voy a contar en Umbría. Entonces no había empedrado ni nada, las calles eran todas de tierra. Y nosotros jugábamos con un coche, era una piedra. Los coches eran una piedra cuadrada que parecía a los coches. Y entonces nosotros mismos, con la piedra, pues jugamos a los coches. Hacíamos la carretera, las cuestas arriba, las cuestas abajo, y marcha atrás, marcha adelante. Y ese es el juego que habíamos nosotros antiguamente. Porque entonces no había coches de práctico ni había nada de eso. Y luego después a la bola, a jugar a la bola, nos poníamos 3 o 4, a ver quién ganaba más a la bola, a tirar, el que mataba al compañero, pues perdía la bola. Y eso, y luego después también al trompo, y a jugar al trompo también. Y a la escondique, que le llaman, a esconderse cada uno, a ver a lo que llegaba, ¿no? Y también un juego que no sé si ustedes lo habían jugado, le decían la palma. Se ponía uno, se ponía así con la mano, aquí atrás, sí, para taparse con el ojo. Y ahora los otros se ponían todos por detrás. Y ahora uno iba y me daban aquí, un tortazo. Y entonces ellos levantaban la mano, todos. Y ahora yo tenía que acertar a ver quién había sido. Y si no acertaba, pues tenía que poner otra vez la mano. Y así, y miramos para atrás y todos con la mano así. Hasta que daba uno, pues daba con el que era. Y ya ese se tenía que poner en el puesto ese. Dos preguntillas, Miguel. Cuando ustedes jugaban a los coches con las piedras, en la Umbría, ¿había algún coche ya de los grandes, de los de verdad? No, allí no había coche, no. Entonces ustedes jugaban a los coches sin que hubiera coche en Allí la el primer aldea. coche fue, que esta gente lo sabe, don Francisco Mesa, que era el médico cabecera. Ese fue el primer coche que fue a la Umbría. ¿Y era de manivela? Sí, de manivela. Y luego después el segundo coche lo trajo un señor, don Federico,
que era el amo del campo de la Huerta del Llano, que le llama, es una finca grandísima. Y ese hombre también trajo el primer coche, que tenía los radios igual que las bicicletas, y también un coche también antiguo. Y luego después yo me acuerdo que yo tendría unos 8 o 9 años, vino un camión con abono allí, y el camión andaba igual que el tren, tenía una caldera de leña y tenía una caldera de agua, y esa diferencia le daba al camión, le daba y andaba por eso. El volante era casi como la mesa esa, un volante exagerado. Y ese primer camión que fue allá a Lumbría, que le costó mucho trabajo salirlo después, porque en aquellos entonces ese fue el primer camión que yo vi. Pues lo que ha contado Miguel me sirve para ilustrar lo que voy buscando. Tenemos por un lado el escenario, que es el pueblo en el que no hay coche, y tenemos la pequeña aventura, un camión que vino y que no pudo salir. Ahí tenemos una pequeña aventura que a mí me puede servir luego para crear el cuento. Porque imagínese usted que con ese dato que usted me da, yo ahora empiezo a crear una historia. Y sí, y el camión, bueno, la que lió, atascó y ahora venía uno con los cochinos y los cochinos pasando por debajo del camión. Eso no pasó así, No. pero ya estoy yo inventando el cuento. Vengo buscando esas pequeñas anécdotas que a mí me van a servir para crear una historia con la que pasemos un buen rato el día que yo venga. ¿Recuerda usted, Miguel, cuando apareció ese camión con el estiércol? Eso era un acontecimiento para la chiquillería. Hombre, claro. ¿Recuerda usted si las niñas y los niños iban detrás del camión, queriéndose subir, siguiendo al camión por las calles? ¿Recuerda usted si eso fue así? Sí, así fue. Le daba para atrás y luego después ya le daba para adelante, andaba un pedazo, luego después las calles que son muy estrechas, unas calles muy eso, pero vamos, pudo salir, pero que le costó mucho trabajo salir. ¿Y recuerda usted si algún chiquillo se subió sin permiso atrás? Pues entonces, los niños detrás del camión del coche, enganchaba al Queriéndose coche el subir camión. sin permiso. ¿Eh? ¿Y alguna vez alguno se cayó? Sí, se caía mucho. ¿Se cayó? Y luego pues se paraba el chofer y salía corriendo detrás de ellos. También. Aquí tengo yo materia para el cuento. El chofer que se bajaba y los chiquillos corriendo, y otra vez el chofer se montaba y otra vez los chiquillos para arriba. La verdad. Yo voy a inventar cosas en el cuento, porque un cuento siempre tiene algo inventado, pero como está basado en algo que sucedió, pues va a conectar con el público. Me sirve de mucho lo que me está contando Miguel. ¿Y usted era uno de los que se subió? Sí. Sí. Luego después había casi 1 kilómetro que hay, que llega ya al puerto de Regaño, que le llama. Hasta allí íbamos montados el camión, porque ya cuando bajaba ya la cuesta abajo, ya el camión, el coche, andaba más ligero. Y nosotros teníamos, cuando llegamos al harto, lo volvíamos para atrás, andando. Ah, mira, cómo Pues se sabe. Castañuelo hay una anécdota de que venían los camiones cargados de guarro y había unos cuantos, uno se llamaba Camilo, otro Esteban, y estos se subían en las aulas. Venga, pues hacían el recorrido subido en las aulas, pero un día se bajó el ayudante del conductor, ellos esperaban solo el conductor, se bajó el ayudante y cogió una vara y no le dio nada. No le dio nada hasta que ya se tiraron del camión, y eso lo vi yo. No me subí porque yo era pequeño, pero lo vi. Eso en Castañuelo, ¿no? Eso en Castañuelo, era cuesta arriba, iba el camión y se subían, pero siempre el chofer venía casi solo, total, pero aquel día traía ayudante con una vara y no le dio nada. ¿Cómo se llamaba la cuesta hasta que subían ustedes con el camión, que no me he enterado bien? Esa era la cuesta arriba hasta el puerto Regaño, se llamaba. Puerta Reaño. Muy bien. Hay casi 1 kilómetro ahí de Lumbría allí, porque de la carretera de Sevilla a Lumbría hay 2,50 o 2,20 hay, 2 kilómetros y pico, está muy cerca. Pero esa cuesta es la que nosotros, porque el camión, el coche iba cargado, íbamos poco a poco. Ahora, cuando llegaba a la rasante ya había que bajarse. Pues volveremos al juego porque es un ámbito que me interesa, pero ya que han salido las camionetas, si a ustedes les viene a la memoria, como le ha pasado a Perico, alguna anécdota que sucediera en Aracena, en Aroche, con alguna camioneta, con algún coche, que la pueden traer también, si les viene a ustedes a la memoria.
Las bolas que ha nombrado Miguel eran de barro, No, eran de barro y de cristal también las había. de cristal. ¿Y las de cristal cómo la conseguían ustedes allí? Luego después nosotros, en aquella época, no podíamos ir a los casinos ni a los sitios hasta que no teníamos la edad, 18 o 19 años. Las mujeres también igual. Hasta que no teníamos 18 años no podíamos entrar en los casinos ni en nada. Por ejemplo, mi padre estaba en un casino, ya tenía yo la edad y todo, pero era el respeto que había entonces. Yo iba a entrar en un casino, estaba de mi padre y entonces yo no entraba. O a lo mejor al revés, a lo mejor venía mi padre y yo estaba, o mi hermano, y entonces mi padre no entraba, se iba a otro casino. Ese la había antiguamente. Y hasta que no teníamos 18 años o 20, o íbamos a la mili, no podíamos fumar delante de los padres. Es un respeto que había muy grande. Y las mujeres igual, las mujeres jugando a la comba y a las cosas de ellas, de su juego. Eso, vamos a las mujeres. ¿A qué jugaban ustedes? Es que la pareja lo denunciaba. Como venía la pareja, denunciaba a nosotros y al dueño del bar, porque no teníamos la edad. La pareja de la Y Guardia. un tío mío que tenía un casino, que se llamaba Belino, yo era el sobrino de ella, con un cinto esto de la mili grande, detrás de nosotros a cintarazos, hasta que salíamos del baile. Yo me he hecho recordar lo del camión. Miguel, mi madre era maestra y hacíamos muchos teatros allí en Aroche. Yo una cría, yo no recuerdo la edad que yo tendría. Íbamos a Fiscallo, de Aroche a Fiscallo, en un camión, una camioneta de aquellos tiempos que eso tardaba en llegar a una barbaridad. Y luego cuando regresábamos, que era ya de noche, siempre iba a preparar con manta y eso, porque claro, era tiempo. Y yo lo recuerdo muchas veces y me parece mentira, porque lo que está, hombre, de Aroche a Fiscallo no hay tanto, porque, bueno, de Aroche al Rosario hay unos 20 y tantos kilómetros, luego de Rosario a Fiscallo no sé lo que hay, y vamos a eso, a echar los teatros, y me ha hecho a mí recordar eso, cuando íbamos al teatro y luego al regreso teníamos frío, éramos una chiquilla, hay que ver que eso, claro, hoy en día eso no está permitido, ni mucho menos, en aquellos tiempos había tantas cosas que ahora lo pensamos y hay que ver, quería allí un camión, y digo yo con mi madre, o la que eso vendían luego en la cabina con todo, eso ya me ha hecho recordar eso. Y luego los juegos, pues la comba, jugábamos bueno, aquí igual, la comba o la soga, no sé cómo aquí, al saltar, que eso yo creo que lo siguen haciendo en los colegios, eso sí. Luego al diabolo, que eso sí. Eso a mí Incluso me llaman muchas veces aquí en José Nogales o en la Julianita para que yo vaya a jugar al diabolo y lo tiro muy alto y vamos, y lo cojo. Vamos, y lo tengo, y el mío de chiquilla lo tengo todavía, pero el que tengo para jugar es más bien más grandecito. Y después, que por cierto me hizo los palos, pues los palos ya dejaron de existir. Fidel, el de Carbonera, le pedí yo que me hicieran unos palos para el diablo, unos pedazos de palo, y lo tengo. Y cuando vamos de excursión al campo y eso, yo me gusta llevármelo, porque luego juega toquiqui, a recordar nuestra infancia. Y a los chinos, que no sé si aquí también jugabais a los chinos, que son 5 chinitos, 5 chinos, los poníamos, jugábamos, bueno, todos podíamos jugar el grupo que quisiera. Yo no me acuerdo muy, sé que lo tirábamos para arriba y cogíamos otro, y el fallo no sé lo que era, que ya era que perdía. Y bueno, juego muchísimo. Los cromitos, los cromos. Los cromos, sí. Teníamos unas cajas llenas de cromos, eso sí que es cierto. Yo creo que tengo todavía cromos, de cuando niña que me decía, digo esto, además le tengo un papelito, cromos de mi niñez, y los tengo reservados, no todos, pero tengo en una caja, no sé de qué es la caja, entonces los poníamos, jugábamos, los cromos, hacías así, y claro, si lo levantaba los dos, la que había puesto, y tú ganabas, si no, pues daba la otra. Muchos juegos. Tesoro. Pues tengo aquí el escenario. El juego, yo recuerdo, dando vueltas, tengo mala memoria, pero bueno. En aquellos tiempos se jugaba mucho en el paseo de aquí de Aracena. Entonces estábamos ahí los chavales, había un juego que se llamaba la bombilla. La bombilla, pues se pinta una bombilla en el suelo y donde está el casquillo se pone uno de burro. Los demás saltaban por encima
y el primero que iba a saltar decía nombres de artistas. Entonces cuando saltabas tenía que decir un nombre de artista. Si hay alguno que llegaba y no lo decía o se equivocaba, se quitaba el del burro y se ponía él. Y otro es al pinche en la tierra. Se quitaba una zona grande, cada uno con un pinche va pinchando y va cogiendo un terreno. Así va cogiendo, cada uno va cogiendo el suyo, hasta que al final el que gana el que más terreno tiene, ¿no? Y yo creo que hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que se ponía uno así apoyado a la pared y el otro detrás agarrado al culo, ya se hacía 2 o 3. Será el contra. Y entonces llegaba uno y tenía que saltar a lo más alto. En fin, ese tipo de juegos de ese tipo. Y hay uno, el que dice el de la bombilla, nosotros le llamamos, me parece que se llama el Boscardo. Porque había estado sentado y había uno que iba dando vueltas y de vez en cuando le daba una torta a cada uno y tenía que saber quién era. Pero eso no era una torta, eso no era darle en la cabeza, eso era un... Y juegas de eso, y bueno, y a los bolindres. Bueno, yo tengo en mi casa una bolsa de bolindres así de mi hijo chico. Pero que eso viene del año Catapum. Porque lo ha llamado bola y se llamaba también bolinche. Bolinche. Ese es el escenario, ya tenemos el escenario del juego, porque son comunes tanto en Aroche como en Aracena. Ahora vamos a la anécdota. ¿Alguna vez cuando fueron ustedes a echar el teatro, alguna vez pasó en el teatro que a una se le olvidó, o que se metió un gato, o que se cayó la cortina del teatro? Yo no recuerdo, lo que recuerdo es en Aroche un teatro que se hizo que se llamaba Las Oficinistas, y claro, una máquina de escribir en aquellos tiempos no lo tenía cualquiera, mi padre sí la tenía, esta antigua que una de mis hijas la tiene, y resulta que yo no sé a una qué es lo que le pasó, que se le casquilleó ahí la máquina, que no sabía la pobre. Bueno, hacíamos el peripé porque yo tampoco sabía escribir, pero de verla en mi casa, pues más o menos sabía yo cómo mi padre la manejaba. Y yo no sé lo que fue, lo que dije, o que era primerista, o que era... Yo no sé, pero el teatro se vino abajo aplaudiendo, yo no me acuerdo ahora mismo. Y la saqué de ese apuro porque la pobre, y sabía que no seguía ella lo que tenía que decir. Y eso fue, tampoco recuerdo la edad, a mí una cría, no sé, podría tener 13 o 14 años o por ahí, o menos, no lo sé. Y muchas cosas, pero lo que pasa es que se nos olvida, que no lo recuerdas. Algunas saldrán, no se preocupe. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña no salía de mi barrio, o sea que yo no iba a otros barrios, se jugaba allí en el barrio. Yo vivo en Santa Lucía y en Santa Lucía ahora pues hay una plaza con una escultura al aire libre y tal, pero antiguamente no había plaza. Lo que había era un terraplén grande donde aparcaban los camiones, y también estaba allí el coche de Dama, de los autobuses Dama. Y entonces pues las niñas de allí del barrio jugábamos pues al escondite, a saltar, a los cromos y todo, pero siempre también metiéndonos entre los coches, entre los camiones y todo, que estaban aparcados en esa plaza grande, que ahora es una plaza bonita, pero antes era un terraplén. Y luego también otra cosa curiosa que yo recuerdo es que también jugábamos en las casas. Pues por ejemplo, pues, mi madre le gustaba mucho tenernos siempre en casa y nos daba los mantones de Manila. Y era las cruces, era la fiesta, pues se hacían cruces, hacíamos en las casas, en los zaguanes de las casas grandes, y nos juntábamos todas las niñas y hacíamos las fiestas de las cruces allí en las casas con la ayuda de las madres, claro. Perfecto. Ahí tenemos, Luis, ahí tenemos el escenario. Ahora necesito que vayamos a la anécdota, porque si tengo mucho escenario y pocas anécdotas, voy a tener que inventar muchas cosas. Necesito que me cuenten qué pasó alguna vez que estaban montando una cruz o que estaban jugando en el descampado. ¿Qué pasó alguna vez que estaban jugando? Bueno, yo no estaba jugando. Eran mis hermanas que
acostumbraban a coger botellitas pequeñas, antiguamente se llamaba de agua de la paloma, que para ahora sería la lejía o algo parecido, ¿no? Botellas pequeñas, le llamaban el agua, le echaban caramelo y la ponían de diferentes colores. Y bautizaban a las muñecas. Entonces yo me había enfadado con un hermano pequeño que tengo, estaba yo en la calle y no quería entrar porque ya me estaban esperando en la casa. Pero llegó mi padre, me metió para adentro, entonces yo ya entré. Y entonces vi encima de la chimenea, de la repisa de la chimenea, 3 o 4 botellitas de aquellas. Entonces cogí una y le eché un trago, pero aquella no era la de caramelo, aquella era de agua de la paloma. Entonces, bueno, ahí se montó un follón que ni te cuento. Yo me fui para arriba, al piso de arriba, eché allí a escupir bueno, la garganta es prácticamente quemada, ¿no? Y ahí desde entonces se prohibió en mi casa que se hiciera ese juego porque podía incurrir en el error que me había pasado a mí. La experiencia es una anécdota, pero es una experiencia que sirvió de lección para que mis hermanas se dedicaran. Así lo hacían, que se fueran al corral y que no tuvieran nadie la tentación de poder hacer eso. Y también nos sirvió a nosotros para no meter la boca donde no debíamos. Yo también recuerdo una anécdota que estábamos todas las niñas del barrio jugando, como yo te he dicho, y había la abuela de una de ellas era muy mayor. Entonces, esta amiga mía era un trasto y se metía con todo el mundo y atrastada, y las otras se enfadaban. Y entonces una de ellas, Loli, le dice a la nieta de esta mujer mayor, que no tiene que estar aquí, que te vayas, que no sé qué. Y empiezan a pelearse las dos. Y ahora viene la abuela a separarla. Y entonces la niña le dice a la abuela, tú eres tan gamberra como tu nieta. Y la abuela se puso muy enfadada, pero ¿qué me ha dicho? ¿Qué es eso? ¿Qué gamberra que es? Que yo no sé lo que es eso. ¿Qué me ha dicho? Y ella, la abuela, toda, la pobre sofoca porque no sabía lo que le había dicho. De los juegos tengo yo una anécdota muy curiosa. Estábamos en el colegio de Senogales, el colegio antiguo que había aquí, y éramos 2 grupos. Era el contra, era coger unos a otros. Y no había forma de cogerme a mí. Ya estaban todos cogidos y todos corriendo detrás mía, y ya si me cogían, pues perdía. Y yo como salvo a mi equipo, porque si yo tocaba, ellos iban cogiendo uno y agarraba un sitio, se iba haciendo, y si tocaba yo, pues lo salvaba a todos. ¿Qué va? No había quien me cogiera. Pero ya me vi cogido y me tiré en plancha, salvé, pero las rodillas me tuvieron que coger entre 4 y llevar a que me curaran las rodillas, me rajé toda la rodilla. Y esa anécdota no se me olvida a mí en la vida, porque la cicatriz quedó en mi cuerpo. A mí me pasó también una anécdota de esa, pero era estrenando un abrigo. Y era precisamente lo que hemos estado hablando antes, de cuando estaban las calles abiertas para meter el agua. Que yo era un poquito traviesa también y me puse a saltar, pues como era en el medio estaba abierto, pues de este ribance a este, con mi abrigo que iba estrenando, que me había comprado mi tía. Y entonces resulta que me caí, me hice daño toda la rodilla y no se me ocurrió otra cosa que con el abrigo darme eso. Claro, cuando mi tía fue y me vio que el abrigo estaba por dentro de sangre, no me vea, que mi tía soltera, que era la que estaba más pendiente de mí, era horrorosa. A las luces encendidas teníamos que estar en casa. Por ejemplo, yo me gustaba irme, como decía Luis, mucho al paseo, que allí nos juntábamos todas las niñas de mi calle, que estaban más cercanos al paseo. Y nos poníamos entre los árboles a jugar a las 4 esquinas, por ejemplo. Pero yo tenía unas trenzas. Si se apagaba la luz, yo era muy tardona, ya estaba mi tía Manuela y me llevaba con las trenzas para casa porque no podía faltar. Vamos, de eso me acuerdo perfectamente. De las cosas que mi tía Manuela hacía, vamos, que estaba estricta siempre conmigo. Pero vamos, que después también jugábamos mucho, que de sí se acordará también, pero eso ya era más mayorcilla. Cuando ya empezamos en el colegio de las monjas a estudiar el bachiller, nuestro recreo era la Plaza Alta. Y en la Plaza Alta jugábamos mucho al quemar.
Eso era un juego que estábamos siempre, además estábamos muy competitivas, siempre teníamos un equipo más fuerte, unas queríamos jugar siempre con las que mejor jugaban, porque claro que ganaban. Pero eso era ya más mayorcilla, ya tendríamos 12 o 13 años cuando empezamos a estudiar el bachiller en el Colegio de las Monjas, que era un colegio concertado. Venían a examinarnos aquí, porque aquí al principio cuando nada más que había un instituto laboral, y entonces las niñas estudiábamos en un colegio de monjas que era privado, pero venían después los profesores de Huelva a examinarnos aquí el bachiller. Íbamos al colegio La Sister, La Sister. porque la monja era americana. Americana. Sobre los horarios de que ha hablado ella, de que iba la tía a cogerlo por las 13. Es que cuando encendían las luces, se encendían las farolas, tenía que estar en mi casa. En mi casa el horario era en verano a las 9:30. Al revés, en verano a las 10 y en invierno a las 9:30. Y que no se le ocurriera a ninguno llegar después de esa hora. Mi padre era una persona muy estricta, muy seria, muy seca. Pues vamos a la trazada. Pero el horario era... Vamos a la trazada. ¿Alguna vez alguien llegó tarde? Hombre, ¿Qué pasó por aquí? Aquí vino... Como dice también Vicenta, me quedé en una fiesta en el paseo y también vino mi madre. Yo ya estaba saliendo, bueno, Empezando a salir con un muchacho. Y vino mi madre por mí y me tuve que ir con un coraje inmenso porque vino mi madre a recogerme y me tuve que ir a casa. Pues a mí no me pegaba. Yo llegaba, por ejemplo, a las 6 de la mañana, pero a las 8 en planta. Fuera domingo, fuera lo que sea. Es decir, no me pegaba ni nada, pero a esta de fiesta, ¿no? Pues vámonos a Arrancamata o a lo que hubiera que hacer en los campos. A mí me dieron, aquí vino una vez, bueno, una vez, en los tiempos en los que estamos hablando, aquí vino un circo, que precisamente se puso toda la parte esta de aquí, donde era todo tierra. Total que yo me colé en el circo, estuve allí viendo aquí mi circo, terminó mi circo, me fui a mi casa. Y cuando yo llegué allí sería las 11 o las 12 de la noche. Entonces vivía yo en la calle López Rubio, allí en Santa Lucía. Fue la segunda casa donde estuvimos viviendo. Y no, cuando llegué a mi casa, pues llamé a la puerta. Mi padre me estuvo 1 hora y media allí en la puerta, sin abrirme la puerta, para que yo supiera lo que era llegar tarde a casa. Yo he sufrido malos tratos y un hermano mío, que era 1 año mayor que yo, lo llevábamos 15 meses, y el maestro escuela los cogió, porque mi padre tenía una panadería, pero no estaba declarada, estaba oculta, y comíamos pan. Entonces fue en los años 40. Y claro, el que comíamos pan, pues teníamos buena cara, y los otros pobrecitos pues no tenían nada. Y él no sabía que mi padre tenía la panadería. El maestro era de aquí, de la Nava, se llamaba don Sebastián Pérez. Ese fue el maestro que yo tuve. Y entonces fue y le preguntó a mí primero, dice: Miguel, tu padre tiene panadería, ¿no? Digo: no, señor. ¿Sí que tiene panadería? No, señor. ¿Sí que tiene panadería? No, señor. Entonces tenía una regla que era así, de madera. Entonces los niños teníamos nada más que unos pantaloncinos y una camiseta, es lo que teníamos. Entonces no había como ahora la ropa que hay hoy ni nada. Y entonces me cogió, me puso la cabeza en las piernas de él, se lió con la palmeta, pum, 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 echando sangre. Todo el culo echando sangre. Cuando terminó conmigo empezó con mi hermano. Feliciano, ¿tu padre tiene una panadería? No, no, señor. Ven para acá. Igual. Los puso los dos echando sangre. Por eso digo yo ahora que los maestros de hoy no son como antiguamente. Gracias a Dios. Ni el respeto que había entonces tampoco lo hay. Ni los maestros ni los niños. Porque mi hija, la chica, cuando se firmó la democracia, vino y dice: Rafael, Antonia, digo, ¿esa gente quién son? Y dice: esos son los maestros. Digo: bueno, será don Antonio, ¿no? No, ha dicho a nosotros que le digamos de tú. Digo, se acabó el respeto ya, como señorcillo.
Bueno, pues voy a eso del maestro. Y entonces mi madre tuvimos que ir a ver todas las carnes vivas. Y entonces no había, lo que había era yodo. Para las curas, en aquellos entonces lo que había era yodo. No había como hoy agua y nada de eso. Y mi madre lo curaba a nosotros con yodo. Lo curaba hasta que eso lo sufrí yo cuando niño y mi hermano. Y el maestro, te digo, era conocido ahí de la Nava. Y por eso digo yo que hoy los maestros, los padres, por ejemplo, pues va por cualquier cocina a dar las que al maestro. Y si no, el niño tiene que estar respetado, tiene que respetar a los maestros. Y los maestros tienen que respetar también a los niños en sus cosas. Por eso yo digo, hoy está la vida muy adelantada. Pero entonces nosotros teníamos una pizarra con una tiza, es lo que teníamos nada. Libros no había ninguno. Yo el primer libro que cogí lo tenía yo 10 años. Mi hermano el mayor, que fue a la mili, y yo trajo a mi hermano a mí un libro de cuentos. Ese fue el primer libro que yo cogí, con 10 años. ¿Sabes? Miguel, su padre Y mi padre y mi madre pues no pudieron denunciar ni nada. No, vamos, se quedaron así, entonces. Porque entonces, igual en los pueblos que en las aldeas, el que mandaba era el cura, el maestro y el alcalde. Se acabó. Eso es los mandos que había antiguamente. Y una mejilla al cabo de la Guardia Civil Eso también. es, la Guardia Una mejilla Civil. también. Miguel, el hecho de que su padre tuviera que vender el pan a escondidas me ha traído a la memoria una pregunta que yo quería hacerle. Pero antes de la pregunta, voy a ir al grano con el circo. Antes de que empezara la función, porque entiendo, Luis, cuando usted ha dicho que se coló, es que se coló sin pagar. Sí, claro. Ahí por debajo de la lona. Antes de que empezara la función, ¿recuerda ustedes si los saltimbanquis, la gente del circo iba por el pueblo anunciándolo? Sí. ¿Cómo iban? Yo eso ya no me ¿Recuerdan acuerdo. ustedes si iban en No zancos, me acuerdo si tanto. llevaban tambor? ¿Cómo Dice llevaba un usted, tambor. ¿cómo dices tú? De los maestros. Del Los circo, el circos. circo que venía aquí a El Aracena. circo, para anunciar el circo. Ah, Es que venía- Aracena venía circo. el Umbría salió ardiendo un cine. Se murió un niño con 11 años. En la Umbría. El Umbría. Vaya. El casino tenía hasta allí, en el Pilar. Había una mesa como esta y de allí tenía las cámaras. Y ahora por la puerta, pues daba al salón y allí estaba eso. Pero párate, que aquí había era una cocina, estaban las hornillas de carbón. Y abajo había una copa de cisco y la máquina ahí encima. Total, que empezó a arder. Empezó a arder eso y la puerta se abría para afuera, para adentro, porque por fuera estaba alumbrada, malamente. Y se abrió más que una puerta. Y la gente empezaron a saltar y se hizo una pila muy grande. Porque la gente, y había otra puerta, pero era herba y la gente nunca se iban todos allí. Y se formó una pila y todo el que saltaba por la pila se quemaba. Porque todo el que estaba en el suelo no se quemaba. Eso estaba arriba en el cielo y salía por la puerta lo que salía. Se quemaron mucha gente. Allí nació también un sobrino mío. ¿Qué edad tenía usted cuando sucedió Pues eso? tendría unos 17 o 15 años. Pues la pregunta que les iba a hacer a ustedes es sobre el contrabando. Había gente que se iba a Portugal o interceptaba a alguien que venía de Portugal para traer el café, para traer el azúcar. ¿Conocen ustedes alguna anécdota, algún hecho, alguna historia sobre alguien que le pasó alguna vez algo en el contrabando? Yo recuerdo un contrabandista de Aroche. El otro día lo referí, no sé, sería con alguna de mis nietas, algo. Cuando yo estaba novia con mi marido, él era guardia civil, era militar. Y claro, entonces no teníamos los medios que tenemos hoy en día para las fotografías. Había un fotógrafo allí en Aroche y íbamos a casa del fotógrafo a hacernos la fotografía. Y él iba a recoger esa tarde-noche ya una fotografía para dármela a mí. Pues cuando fue por la fotografía, el vestido de entonces era cabo, sí, cabo, de la Guardia Civil. Iba uno con un burro y saco. Claro está, cuando lo vio venir, soltó el burro y salió huyendo y corriendo, un contrabandista. Claro, pues mi marido ya sospechó
y el burro iba pues, con los sacos, Cargado. que luego él se pone, qué pena, mira, pero claro, él estaba en su trabajo. En su trabajo, porque luego le daba mucha pena, vamos, y todo, cuando estábamos novios, fíjate tú. Y claro, cogió el burro, entonces el cuartel estaba donde está la corredera, esa donde estaban los grupos escolares, como le decíamos, estaba el cuartel, no en la parte de arriba. Cogió el burro y vamos, no cogió ni la foto. Pues luego ya lo estuvo él contando, vamos, me lo contó a mí. Dice, al verme, soltó el burro, salió corriendo, claro, ya eso pechó unos sacos de café, cogió el burro y se lo llevó al cuartel. Y él, claro, le daba pena, porque es que dejó el burro allí solo, con el cargamento. Aquí comprábamos el café Claro, de y- gente que sabía, Claro. sabíamos, por ejemplo, sí. mi tía compraba el café de la gitana, que era un paquete así, Y el barco. y el barco, porque sabíamos de gente que lo traían. Pero yo después anécdota no, sé que hubo una persona que pasaba mucho por la contienda y eso, y que algunas veces lo metían en el cuartelillo, pero vamos, que eso eran cosas normales. Yo, como antes la Guardia Civil iba por los campos, por las aldeas, y entonces tenían que coger firmas por donde iban yendo. Entonces, como mi padre en Castañuelo tenía un bar, pues allí paraba la Guardia Civil y mi padre le firmaba. ¿Qué pasa? Que cuando nos vinimos a Aracena, vivíamos a las afueras, allá arriba, pues allí iba la Guardia Civil, a la Candela de Segundo, y allí desayunaban y firmaban. Y me acuerdo que a mí me gustaban mucho los toros, pero no tenía dinero para entrar. Y ya tanto le daba la lata yo a los guardias, que el cabo Navarrete, que luego el hijo es capitán y demás, pues dice, el sábado hay toro, te vas para la Plaza Toro, que yo hablaré con el portero para que tú entres. Pero vamos, lo vamos a hacer de otra forma. Cuando yo te diga, te metes por debajo de las piernas mías. Pues entonces, allá que te va Perico, y me quedé así mirando, y él, párate, lo tendría hablado con el portero de más, se abrió de piernas y Perico, con toda la ilusión, pues me metí para adentro y vi los toros, y son anécdotas de que no se te olvidan en la vida. Me están dando ustedes mucha materia para trabajar. Se me ocurren muchas cosas que preguntarle, porque van abriendo ustedes nuevos caminos, por ejemplo con los toros, aquella vez que un toro se escapó y estuvo por las calles, o una vaca más brava de lo que se esperaban. Pero hay gente que se tiene que ir en 2 minutillos, entonces voy a ir cerrando. Una pregunta rápida con respuesta rápida, y cuando ustedes eran niñas y niños ya había reilete. Sí. Muy bien. Y la otra, ¿le contaron a ustedes siendo niña y niño la leyenda de la fuente de la Zuleima? Esa Se se lo sabe, contaron, ¿no? la Julianita y la ¿Quién Zulema. se lo Zulema y la contaba? Julianita. La Julianita es otra leyenda, esa también se la La contaban. Julianita, la Zulema, el Cristo de la Plaza. Son las 3 grandes leyendas de Aracena. ¿Y a De ustedes Aracena. quién se las contaba, esas leyendas? A nosotros, a mí, por ejemplo, mi madre, Su que madre. sabía muchas leyendas. Mi padre contaba leyendas, pero históricas, Historia. de la guerra, de todo esto. Pero mi madre no. Mi madre era de los cuentos, y mi abuelo también, cuentos, leyendas. Vale. Y luego yo he seguido contándolo en los colegios. Perfecto. Y bueno, y sigo. Y a mí mi padre también me contaba las historias, pero historias un poquito más trágicas de la guerra. Por ejemplo, que él, que estaba en ese campo, que dije al principio que mi padre se tuvo que ir a un campo a hacer su vida. Tuvo 18 años con mi madre, entonces él, por ejemplo, era un hombre que era muy de izquierda. Y entonces resulta que él le gustaba escuchar la Pirenaica. Y entonces, para escuchar la Pirenaica, como por allí siempre, por los campos iban las parejas de la Guardia Civil, pues él se metía con su radio, que le encantaba la radio, estaba siempre escuchando la radio, pues se metía en un cuarto para que en ese campo, si pasaban, que no. Entonces me contaba muchas anécdotas de eso. Y después mi madre era una mujer muy refranera. Cada vez que yo llegaba o le decía algo, ella me saltaba con un refrán.
porque a ella le encantaba, aparte de las historias que contaba, se conocía a todo el pueblo, a la gente, te contaba la historia de fulanito, de citanito, pero después ella estaba siempre con refranes, hablaba mucho, ya incluso mayor, llegaba mi marido, pues ella le contaba, porque han sido los dos muy longevos después. Mis tíos no, mi tía, la que me crió a mí, murió más joven, pero mi padre murió con 94 años y mi madre con 89 y siempre contando refranes, o sea, se murió refranera. Yo estoy muy a gusto escuchándola a ustedes, yo no tengo prisa, pero necesito guardar el respeto de vuestros tiempos que tenéis cita. Después de lo que va a contar Luis, cierro la conversación. No, que yo digo, en mi casa jamás se habló ni de la guerra, ni de Franco, ni de izquierda, ni de derecha, jamás. Mi padre, ya digo, que era una persona muy seria, él estuvo de practicante en la guerra, él sabía lo que había pasado, tenía una úlcera de estómago que no se la arreglaba, no se operaba porque decía que él sabía lo que pasaba en los quirófanos, y él estaba hablando del tema. Pero mi madre sí que me contó una anécdota de cuando mi padre era soltero. Mi padre vivía, bueno, mi abuela vivía en San Bernardo, en Sevilla, en el barrio de San Bernardo, y tenía una hija casada en la calle Redes, o sea que tenía que atravesar toda Sevilla entera para ir a la calle Redes. Entonces, por lo visto, mi padre salió una vez con una muchacha, para dar un paseo, en plan muchacho y muchacha, ¿no? Y cuando llegó este periodo tan desgraciado que tuvimos, o que tuvimos, porque al fin y al cabo yo también algo de esos recuerdos, fueron 3 personas a buscar a mi padre a casa de mi abuela. Y la suerte fue que mi padre había ido a ver a su hermana. Por lo visto, la justificación de los 3 para buscarlo era precisamente que había salido con la novia de uno de ellos, cuando todavía no era ni novia. Eso es lo único que en mi casa se ha contado, pero a mí se me ha quedado aquello por lo trágico que es la situación, ¿no? Es decir, que por el hecho de que tú salgas con una muchacha, ahora viene el novio al cabo del año y viene en busca tuya para lo que fuera, ¿no? Eso ha sido lo único que yo digo, por lo que de la guerra. Mi suegro hablaba mucho, o hablaba poco, entre comillas, pero era muy sentimental, muy arraigado sus sentimientos, ¿no? Pero en mi casa, mi padre allí no se hablaba, mi madre salió aquello que yo no sé ni cómo se le ocurrió hablar de eso, porque no, ya te digo, que allí no... Quedaremos más veces, seguro. Como mínimo a finales de mayo nos vemos para el cuento que yo les voy a contar a ustedes. Voy a cambiar algunas cosillas porque es un cuento. A lo mejor el guardia civil se va corriendo detrás del burro, que no te vayas, que no te vayas. Y el del burro corre, que no te vayas, que no te vayas. Y se lleva media hora corriendo. A lo mejor. Ve ustedes cómo cambio yo un poquillo la cosa para que sea un cuento, ¿no? Hombre, hay un hecho que yo creo que sí debía llevártelo en la cabeza. Algunos jóvenes, cuando éramos jóvenes, luchábamos a conquistar el castillo. Ah, eso. De tal manera que había una cuadrilla arriba y otra ¿Podemos cuadrilla escuchar abajo. esto? ¿Vais bien de tiempo? Sí, sí, Otra cuadrilla abajo, Pero es que es que había que fundamental. luchar unos con el otro, ¿no? Y además pedrar. con onda, tú sabes lo que es una con onda, onda, ¿no? Y O sea, que allí se tiraban piedras. Y eso de con el kiritú, haciendo como que era del teléfono. Pero eso ya era la época mala mía. Yo es que, bueno, por lo del castillo era así. O sea, había una cuadrilla arriba y tiraba piedra para arriba, una vez se conquistaba, otra vez tenía que salir corriendo porque te daba las piedras. Aquello, hombre, yo creo que eso sí que sirve para montar una historia. Muchísimo. Y la otra que dice mi señora, yo tuve 3 años, digamos, en plan golfales. Desde primero de bachiller hasta tercero, yo fui un elemento. En tercero me suspendieron 6 asignaturas. Bueno, una de ellas era la que suspendía el profesor, porque era de educación física, y en aquellos tiempos se daba educación física y formación del espíritu nacional. 2 libros. Entonces el profesor te suspendía en junio por hechos. Te mandaba tu padre después a Punta Umbría o a la Cristina, a un campamento de juventudes que había allí, de la OGE, de la Organización Juventudes Española, y cuando estabas allí 15 días, te pagaba el dinero que fuera, y después en septiembre no hacía falta que te examinara, te aprobaba la asignatura y se acabó. Pero las otras 4 sí que estaban suspendidas. Mi padre me levantó un día a las 7 de la mañana y dice, bueno, porque fuimos es que esto es una historia. Yo me puse en una academia, yo en la academia estaba con los 2 elementos que yo me juntaba, y en la primer mes nos echó, además Dolores fue la de Cristina, la que se murió, la pobre.
nos echábamos a los 3 de la academia. Mi padre al día siguiente, cogí, me salía a las 7 de la mañana y ven para acá, ponte ahí. Me tiré 3 meses sin salir de mi casa, 3 meses. Así que yo empezaba por esto, pero por lo de esto. Yo tenía un amigo, uno de estos amigos, yo vivía encima, la azotea mía estaba encima o al lado del Casino Arias Montano. Y frente por frente del Casino Arias Montano había una tienda que lo tenía el tío de este muchacho. Entonces se subía a la azotea, nosotros ya tiramos un hilo, ese hilo lo ponía en una lata de esta de tomate vacía, hacía un hilito, le ponía el hilo y yo me ponía en el otro lado con el otro hilo. Y escuchábamos. Y hablábamos y escuchábamos. Y para llamarnos, pues pegábamos un grito, en plan Tarzán. Y el otro se lo escuchaba, subía arriba, cogía la lata y nos poníamos a hablar. Eso es lo que decía. Y otra cosa que se hacía, que me he acordado para lo del castillo, por si te interesa ese tema, donde ahora están haciendo obras para hacer el museo de minerales, que están haciendo obras, pues eso era el depósito de agua. Pues en la parte de arriba nos íbamos, porque en mi casa, por ejemplo, siempre se mataba un guarro al año. Y entonces todos los niños de la calle, de mi calle, todos chicos, nos íbamos a ese depósito, hacíamos una candela y asábamos el rabo del cochino. No, está aquí. Aquí hay 2 depósitos. Este es el depósito. Pues aquí, nos íbamos aquí, hacíamos una candela y se asaba el rabo del guarro. Después lo partíamos chiquitito, que aquello estaba más duro que para qué. Pero echábamos el día. Pero allí nos juntábamos y eso lo hacíamos nosotros todos también. Los vecinos de la calle. Íbamos al Hotel Barceló. Eso. El Harto Peluca. El Harto Peluca. Sencillo, imagínense que yo cojo esa escena y ahora a uno de los chiquillos le da por ponerse hierba para coger la comida de ustedes y aparece ahí como el duende de la Julianita. Soy el duende de la Julianita. Y nos quita el rabo. Ven ustedes el cuentecillo, ¿no? Sí, no sí. pasó así, pero me baso en ello. Sí. Loli, cerramos la reunión con una jotilla de Aroche. Yo la acompaño. Pero me tenéis que acompañar. Venga, la acompañamos. Sí. Venga. Pues yo tengo el oído uno frente a otro por la mitad, Acompañarme. Yo la acompaño, Venga. seguro. Se menean cuando paso la barandilla del puente. Se menean cuando paso y a ti solita te quiero y a la demás no hago caso. Me pediste la mano, yo te la negué. Anda, vete, mi niña, la de la miré, la de la miré, niña, la de la miré. Me pediste la mano, yo te la negué. Revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso. Revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso. Revoleaste. ¡Ole! ¡Viva la Sierra de Aracena! ¿Verdad que sí? ¡Viva! Yo había contado una ignorancia de los niños a la que hoy. Esos padres se fueron a Francia a trabajar y los niños se quedaron con la abuela ahí en Lumbría. Esto es verdad, no es chiste ni nada. Y entonces el niño estaba allí y la abuela había comprado una radio. Los primeros radios que vinieron, pues lo compró la abuela. Y estaba cantando Valderrama en la radio. Y la abuela tenía la olla, porque entonces no como hoy que hay hornillas, entonces no había nada más que la candela y eso. Y la abuela tenía la olla en la candela. Y estaba en el fresco con la radio escuchando a Valderrama. Y dice, niño, ve y aparta la olla, que se va a quemar. Sí, abuela, ahora que está cantando Valderrama, yo no voy. Niño, anda a ver, que se quema la olla. Y claro, entonces había más ignorancia, había más respeto en los niños con los padres. Y había otra cosa de la que hay hoy. Y entonces el niño ya, el pobrecito, pues ya tuvo que ir a apagar la olla. Y entonces le dice a la abuela, dice, bueno, abuela, voy a ir a apagar la olla, pero apaga usted la radio hasta que yo venga. Eso es verdad como se lo estoy contando, ¿eh?
¿Ven ustedes por qué quedamos en grupo? Porque una canción despierta un recuerdo y un recuerdo despierta otro y por eso quedamos en grupo. Bueno, pues ya te voy a decir yo el final. Ah, venga. Dice, cuando vamos caminando por la tierra de jamón, nos encontramos en medio de un pueblo superior, porque entre orégano y poleo y entre jamones serranos, con un traguillo de vino, nos sentimos más hermanos. Pueblecillo tú serrano de esta tierra sin par, con tu gruta, tu castillo y tu plaza del Pilar. Aracena a ti te llaman por tu blancura especial, de tus casas, de tus calles y tu limpio despertar. ¡Olé!